La verdad del árbol de Guanacaste, por autor anónimo. El tema a elegir, leyendas locales de las provincias de Guanacaste o Limón. Participa en la edición de enero 2026. Hace mucho tiempo, en un pueblito chorotega, nació una niñita de cabello rojo y de piel blanca. Se decía que era diferente porque nació bendecida por el dios del sol y del viento. El pueblito era próspero y muy tranquilo. En el centro del pueblo había una plaza en donde la gente se solía reunir a conversar. Tenían troncos que usaban como asiento y de vez en cuando una fogata calentaba las noches. El hijo del cacique había comenzado a mostrar interés en la hija del sol. Ella, por su parte, era una hermosa joven de ojos verdes. Se conocieron en un río mientras él pescaba y ella recolectaba frutas de un árbol cercano. Al verla, se enamoró de su luz, la amabilidad con la que ella trataba la naturaleza y el amor con la que hacía las cosas. Ella lo notó cuando este cayó al agua por no ella lo notó cuando este cayó al agua por no prestar atención a lo que hacía. Ambos rieron, y fue ahí cuando la sonrisa del joven la cautivó. Ese día conversaron un largo rato. Al final de la tarde, con su mano, creó una brisa para secar el cabello del joven, y con una frase se despidió de él. No le cuentes a nadie. Después de aquel día, los jóvenes enamorados continuaron compartiendo juntos hasta que el día esperado llegó. Él le quería proponer matrimonio de una forma memorable. Habló con los más ancianos y todos coincidían en que en la montaña había una cueva con flores únicas. Trae una y siémbrala en el centro de la plaza, dijeron. Pídele entonces matrimonio. Y con esa idea maravillosa se levantó de madrugada y se fue. Una semana pasó y no se sabía nada del joven. La hija del sol estaba preocupada, aunque de pronto apareció, sucio y demacrado. Fue llevado a la choza del cacique. Nada fuera de lo común. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El joven se recuperó, pero su actitud era diferente, casi venenosa. No había hablado con su amada en días, la evitaba. En lugar de eso, se dedicó a escuchar conversaciones ajenas, creando chismes desagradables. Con el tiempo, formó un grupo de chismosos. Ellos esparcían rumores, llegando a crear problemas entre familias, amigos y parejas. La plaza ya no era más un punto de encuentro. Ya no había agradables tertulias bajo las estrellas. Con la plaza vacía, el joven buscó otra forma de chismear. Ahora, este espiaba por las rendijas de las casas, se ocultaba en las sombras, seguía a la gente. Los vecinos, cansados por la situación, hablaron con el cacique. Este, incrédulo de que su hijo fuera el causante, lo defendió. Un grave error. Uno de sus chismes llegó a un pueblo vecino. El tema del mismo fue tan delicado que casi los llevó a la guerra. El cacique, con gran dolor, desterró al joven. El joven partió a la montaña con una macabra sonrisa, sin ningún remordimiento. Tras él, sin que nadie más lo notara, la hija del sol la siguió. Vio en él un horrible destello de malicia en su mirada. Ese no es el joven que prometió cuidarme y escucharme siempre aquella hermosa noche. ¿Qué pasó? Se preguntaba ella. Al cabo de 3 días, llegaron a la cueva, casi cayendo la noche. Un jardín de hermosas flores desconocidas para ella adornaba la entrada. Era como un arco iris de la naturaleza. La joven se arrodilló enfrente de la entrada y dijo: El joven se arrodilló frente a la entrada y dijo: Mi señor, he llevado discordia al pueblo. Una siniestra voz le respondió: Muy bien, esclavo. ¿Y cuántos sacrificios vienen en camino? ¿Cuántos te siguen? Sus corazones adornarán el altar muy pronto. Pero, mi señor,
Usted me pidió sembrar confusión. ¡Inútil! ¿No has traído a nadie? De la cueva, una sombra macabra tomó la forma de un gigante de unos 3 metros. La sombra del sol, la hija del sol, que yacía escondida, reconoció a aquel demonio. Una muerra, una entidad maligna que tomaba la forma de un gigante para matar hombres y robar mujeres para propósitos tenebrosos. Las leyendas de su gente eran reales. «¡Ya no te necesito!», gritó el gigante, y con un movimiento de su mano, el joven recuperó su conciencia. No recordaba absolutamente nada. Confundido, vio a la criatura levantar el puño para aplastarlo. «¡Cuidado!», intervino la joven, la hija del sol. Con una poderosa ráfaga, empujó al gigante al interior de la cueva. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?», le preguntó, luego de correr hasta él. «Solo recuerdo que quería una flor para ti y luego nada. Esa cueva es el hogar de un muerra. Como las leyendas, estabas bajo su influencia. Pasaron demasiadas cosas, pero vamos, tenemos que volver». Se escuchó un estruendo. Era el gigante. «¿Una hija del sol? Así que es verdad». Se había reincorporado. «Después de todo, no fuiste tan inútil. Trajiste el mejor sacrificio de todos». «¿Qué quieres? ¿Por qué no nos dejas en paz?», dijo ella, asustada y enojada a la vez. «Cuando el pueblo fue fundado, vine a esta cueva a esparcir rumores sobre mis flores. Que le regalas a alguien aseguraría el amor de una vida. Sin embargo», el gigante sonrió, «cuando la gente empezó a desaparecer, dejaron de subir, y con ello mi conciencia fue apagándose con los años. Mi historia ahora solo se recuerda como un jardín encantado y es contada por los más ancianos de la tribu». Su mirada se cruzó con la del joven. «Un cuento para dormir muy inusual, hasta que este ignorante decidió subir y me despertó. Pero su corazón no era suficiente. Debía traer a más, muchos más, aunque resultó demasiado torpe para seguir instrucciones. Debí sacrificarlo e invadir el pueblo». Mientras hablaba, el joven tenía vagos recuerdos de los pasados meses. Los chismes, peleas, la decepción en el rostro de su padre. «¡Fuiste tú! ¡Me utilizaste! ¡Esto termina aquí!». De brazos cruzados, el gigante seguía inmutable. «¿Y qué piensa hacer un ser tan insignificante como tú contra mí?». «Corre, mi amor. Advierte al pueblo». Ignorando la pregunta, su atención pasó a la hija del sol. «No, no te dejaré solo. Esto lo terminamos juntos». La joven levantó ambas manos hacia el monstruo, como si fueran lanzas. De sus manos, la magia de los dioses danzaba, un remolino de viento y una esfera de fuego. Esto mientras su acompañante sacaba de su cinturón un filoso cuchillo de piedra. La tensión era casi palpable. El gigante soltó un alarido que resonó por toda la montaña, haciendo que las aves alzaran vuelo para huir. Ambos cayeron de rodillas, ensordecidos por el suceso. El coloso aprovechó la oportunidad, corrió hacia ellos en un intento de aplastarlos, quienes rodaron en direcciones opuestas en el último momento para esquivarlo. Se salvaron, pero ahora estaban separados. Tras el impacto, se volteó hacia el joven. De una patada lo hizo volar al interior de la cueva. Ahora su mirada, puesta en la hija del sol, era su turno. Con su fuego solar, cegó al gigante por un momento, dispuesta a huir. Sin embargo, la atrapó. Habiendo extendido su mano, la tenía sujeta por la cintura, y estaba empezando a aplastarla a la vez que recuperaba la vista. ¿Es esto tuyo, criatura grotesca?». El joven salió de la cueva con una estatuilla en manos. «¡No!». El gigante bufó, transformándose en una sombra y dejando caer a la hija del sol. Voló para materializarse junto al joven y aprisionarlo por el pecho. El ataque quebró una de las costillas casi al instante.
Ella escuchó el horrible crujir. ¡Alto! El dolor punzante en su corazón la hizo gritar. En ese momento, la luna iluminó a la joven, haciéndola levitar varios metros sobre el suelo. Estaba en medio de un trance. La escena fue tal que distrajo por un momento al gigante. El joven aprovechó para utilizar sus últimas fuerzas y apuñalar así el ojo del monstruo. Chillando de dolor, lo dejó caer. Así que tu forma de gigante no es... no eres intangible, ¿verdad? Dijo él, riéndose del dolor. La hija del sol volvió en sí, ahora con su aspecto cambiado. Múltiples colores adornaban su cabellera: azul, verde, amarillo, rojo. Sus antiguos ojos esmeralda ahora tenían un tono azulado y brillaban como la luna en una noche clara. El gigante, aterrado, sentía la presencia de los mismos dioses en el aire. Ella levantó su mano. De esta brotó un rayo que asemejaba a los colores de la luna, que acabó por desintegrar a la criatura. Poco después, elevó con un viento la estatuilla pagana y con un fuego abrasador la redujo a cenizas. En ese instante, las flores del jardín se volvieron polvo y la cueva se derrumbó. Minutos más tarde, tomó al joven en brazos, mientras las lágrimas empezaban a formarse. Amor mío, quería casarme contigo. Quería llevar una flor y plantarla en el centro de la plaza. Y así, pedirte matrimonio. Sin embargo, creo que no se va a poder. Él, con las pocas fuerzas que le quedaban, extendió una mano para acariciarle el rostro. Ahora, el arco iris adorna tu cabello. Puede que tus ojos tengan otro color. Aún así, siguen teniendo esa luz de la que me enamoré. Una tos sangrienta interrumpió el momento. Yo debí aceptar la voluntad de los dioses hace tiempo, pero tenía miedo. Habría tenido el poder de ayudar, y esto no habría pasado, dijo, mientras el llanto tomaba fuerza. No, las cosas pasan a su tiempo. Y ahora, gracias a ti, hay un mal menos en este mundo. Se besaron con amor una última vez. El joven cerró los ojos, solo para no volver a abrirlos. Desolada, dejó fluir su dolor en aquel lugar, en el cual ahora estaba sola. Tal fue su sufrimiento, que del cielo una luz transformó a su amado en una semilla. Voces inundaron el ambiente al unísono. Hija mía, tu dolor nos parte el corazón. Siembra esta semilla en el centro de la plaza. Así podrán ambos proteger la tierra, juntos, una vez más. Ve con bien, Sirna, hija de los dioses, sacerdotisa elemental de tu pueblo. Y así lo hizo ella. El pueblo la recibió con preocupación. Estaba diferente. Temían que le había pasado lo mismo que aquel valiente joven que un día empezó a esparcir rumores. Ahora me llamo Sirna. Los dioses me han elegido para entregar un mensaje. Esta semilla es el joven que alguna vez les causó tanto daño con sus mentiras. Ustedes rezaron por una respuesta y fueron escuchados. Ahora, déjenme pasar, por favor. Con sus habilidades, abrió un hoyo donde se lo habían indicado. Sembró ahí la semilla y la regó con una de sus lágrimas. La verdad del Muerra no la quiso contar. No quería asustar más a la gente. Sin embargo, el padre del cacique, el padre del joven, el cacique, merecía saber la verdad. Lloraron juntos.
Poco a poco, el pueblo volvió a la normalidad. Ahora Cirne se había vuelto la guía espiritual entre su gente. Vieron germinar a la semilla con poco tiempo. En un día como el de aquella vez, el crepúsculo se veía en el cielo. Ella recordaba lo sucedido. Ahora, ¿quién me escuchará como hacías tú? ¿Quién me protegerá como lo hacías tú? Como el abrazo contra el frío o aquella hoja que usabas contra el sol. Comenzó a llover, pero ella no se mojaba. Alzó su mirada al cielo y el árbol la cubría. Ella estaba incrédula. Creyó haberlo visto más grande de lo que había sido aquella mañana. Algo cayó en su regazo, un fruto, aunque su apariencia era peculiar, como la de una oreja. El amor de su joven caballero seguía vivo. El imponente árbol le daría sombra cuando la necesitase. La escucharía siempre que quisiera. Esa tarde limpió una última lágrima de tristeza y con una tierna sonrisa se fue a su casa. A partir de ese momento, ese árbol se volvió el nuevo punto favorito donde contar historias y cubrirse tanto del sol como la lluvia. Por eso se dice que Cirne y el joven seguirían cuidando a su pueblo y a aquellas tierras con el mismo cariño que siempre le habían tenido. Fin del relato. La verdad del árbol de Guanacaste, por autor anónimo.